Él hará lo que promete. Vamos a estudiar de la Biblia, Santa Biblia Reina Valera 1960, el libro de Esdras. El decreto de Ciro. En el primer año del rey Ciro de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, dispersó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. El regreso a Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén, y todo lo que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y lo había puesto en la casa de sus dioses. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta de Sesbazar, príncipes de Judá, y esta es la cuenta de ellos: 30 tazas, 30 tazones de oros, 1000 tazones de platas, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Lo que volvieron con Zorobabel. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivo a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno con su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesuá, Nehemías, Seraías, Reelaía, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bisgabis, Rehum y Baanat. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatía, 372. Los hijos de Ará, 775. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesuá y de Joab, 2812. Los hijos de Elán, 1254.
Los hijos de Satú, 945. Los hijos de Sakai, 770. Los hijos de Baní, 742. Los hijos de Bebai, 723. Los hijos de Agad, 1222. Los hijos de Adonicán, 776. Los hijos de Bigvai, 2156. Los hijos de Adín, 454. Los hijos de Ater de Ezequía, 98. Los hijos de Besaía, 323. Los hijos de Jorat, 112. Los hijos de Hasum, 223. Los hijos de Kivar, 95. Los hijos de Belén, 123. Los varones de Netofá, 56. Los varones de Anatot, 128. Los hijos de Asmavet, 42. Los hijos de Kiariat, Jearim, Cafiat y Beerot, 743. Los hijos de Ramat, Gebat, 621. Los varones de Mitmat, 122. Los varones de Beel Hai, 223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Magí, 156. Los hijos del otro Elán, 1254. Los hijos de Harín, 320. Los hijos de Lo-Hadí y Ono, 725. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Senaat, 3730. Los sacerdotes, los hijos de Jedaía y de la casa de Jesuat, 973. Los hijos de Immer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Harim, 1017. Los levistas, los hijos de Jesuá y de Cadmiel, los hijos de Jodavía, 74. Los cantores, los hijos de Asad, 128. Los hijos de los porteros, los hijos de Salún, los hijos de Ater, los hijos de Tamón, los hijos de Acú, los hijos de Atita, los hijos de Sobaya, por todos 139. Los sirvientes del templo, los hijos de Sihat, los hijos de Hasufa, los hijos de Tabot, los hijos de Queró, los hijos de Sihat, los hijos de Padón, los hijos de Lebanat, los hijos de Hagabat, los hijos de Acú, los hijos de Jabat, los hijos de Salmais, los hijos de Hanán, los hijos de Gidel, los hijos de Gahar, los hijos de Reaía, los hijos de Rezin, los hijos de Necodat, los hijos de Gazán, los hijos de Usa, los hijos de Paset, los hijos de Besaía, los hijos de Asena, los hijos de Meinú, los hijos de Nefusín, los hijos de Basbut, los hijos de Jacufat, los hijos de Hashur, los hijos de Basglus, los hijos de Mehidat y los hijos de Hasad, los hijos de Barcón, los hijos de Sisarat, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Atifat, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotaía, los hijos de Soferes, los hijos de Peruda, los hijos de Jaalas, los hijos de Darcón, los hijos de Gidbel, los hijos de Cefatía, los hijos de Hatil, los hijos de Posqueret
Hasebai, los hijos de Amir, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Estos fueron los que subieron de Temela, Tel-Harsá, Kerubut, Adán e Imber, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Los hijos de Delai, los hijos de Tobía, los hijos de Necodás, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Bahía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de la hija de Barzilai, Galaadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogía y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio, y el gobernador le dijo que no comiencen de las cosas más santas hasta que hubieran sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,370, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,336, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6,720, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrenda voluntaria para la casa de Dios, para reedificar en su sitio. Según su fuerza dieron al tesorero de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas del pueblo, los cantores, los potreros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. En el capítulo 3, Esdras habla de la restauración del altar y del culto. Colocación de los cientos del templo. Capítulo 4 habla de los adversarios detienen la obra. Capítulo 5 habla de reedificación del templo. Capítulo 7, Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Capítulo 9, oración de confesión de Esdras. Acabada estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas y moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de la hija de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y las manos de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelos de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntó todo lo que tenían las palabras de Dios de Israel a causa de la privación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde.
y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodilla y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestra iniquidad se ha multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestro delito han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada y a cautiverio y a robo y a vergüenza que cubre nuestros rostros como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedásemos en remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos más en nuestra servidumbre, no nos has desamparado de nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar su ruina, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora que diéremos, oh Dios mío nuestro, después de esto, porque nosotros hemos dejado tu mandamiento, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llevado a unos a otros extremos con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni a sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuerte y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que os ha sobrevenido a causa de nuestra mala obra y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestra iniquidad y nos diste un remanente como este. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te imaginas contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos guardado un remanente que ha escapado, como en este día. Heno aquí delante de ti en nuestro delito, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. El capítulo 10 habla de la expulsión de las mujeres extranjeras y como capítulo final, Esdras termina haciendo una oración por todo el remanente, que es la cantidad de personas que regresan del exilio a construir el templo de Dios en Jerusalén. Esdras y Nehemías fueron usados en aquel tiempo para hacer una reconstrucción del pueblo. En la restauración,
cuando ellos regresan del exilio, el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadat, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y su hermano, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová holocausto por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne a los tabernáculos, como está escrito, y holocausto cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo de las nuevas lunas y toda la fiesta solemne de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocausto a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite, los sidonios y tiros, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jospe, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Y en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesuá, hijo de Josadat, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levistas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levistas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesuá también, su hijo y sus hermanos, Cadmiel y su hijo, hijas de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, su hijo, y sus hermanos levistas. En la parte 5, reedificación del templo, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Aidó, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadá, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnaí, gobernador del otro lado del río, y Sestabosnais y su compañero, y le dijeron: así, ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio?
Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no le hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la vincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedra grande, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciendo así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también le preguntamos su nombre para hacerlo saber, para escribir los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y no respondieron diciendo: así nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron la ira del Dios de los cielos, él lo entregó en mano del rey Nabucodonosor de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y lo había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbassar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalo al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbassar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y después entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado el Asmetá en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria en el año primero del rey Ciro. El mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificio, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 70 codos
y de 70 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, lo cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y lo pasó a Babilonia, sea devuelto y vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén y sea puesto en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y su anciano reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de los que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuese necesario, becerro, carnero y cordero para holocausto al Dios de los cielos, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo algunos, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada la orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Sestar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Hermanos, la palabra de Dios escrita hace tantos tiempo en la historia del pueblo de Israel nos recuerda hoy que no solamente en esa historia de ese pueblo, sino que la palabra de Dios ayer, hoy, siempre habla a la humanidad completa y a su interior y a su exterior. Para el pueblo de Dios elegido, que fue sacado de Egipto, de la esclavitud, venían de la descendencia de Abraham, al cual Dios le había hecho promesa de que su descendencia iban a ser tan grande como la estrella del cielo, y que a través de Isaac y Jacob, llamado Israel, iba a ser los primeros de esa descendencia. Dios le prometió sacarlo de la esclavitud y llevarlo a una tierra próspera, pero esa tierra estaba poblada por personas que eran paganas y no tenían a un Dios directo, sino alababan a mucho Dios y no conocían el Dios de la promesa, el Dios vivo. Luego que los judíos se encuentran en aquellas tierras,
olvidan las reglas, las normas que Dios le ofrece, que le da para que sean un pueblo libre y sean felices, y empiezan a contaminarse, a casarse con aquellos habitantes y a adoptar su cultura. Y ellos se pervierten y se olvidan de Dios, y Dios permite que los reyes poderosos lo manejen y lo saquen de esa tierra y lo lleven a ser esclavo. Pero la misericordia de Dios es tan buena que al morir tantos judíos quedó un remanente, unos poquitos. Y Dios permitió que uno de esos poderosos reyes de Persia, Darío, pues le diera permiso a que se volviera ese pequeño pueblo a Jerusalén y Judá, y allí reconstruyan de nuevo esa fe, ese amor, porque ese pueblito que quedó ahí era de lo más consagrado a Dios, y por eso se mantenía vivo. El rey Darío luchó contra los gobernantes aledaños que impedían que se reconstruyera ese templo, y él dio una orden por su poder que Dios le dio y permitió que se edificara el templo. Quien estaba a cargo de ello fue Esdras. De hecho, que Esdras en la Biblia, ayer, hoy, siempre se mantiene como un líder que fue fuerte en la fe, y que él fue capaz de hacer una oración a Dios por el pueblo y pedirle a Dios que toda esa gente que estaban en ese listado de regreso pudieran ser perdonados. Y a través de esa oración de confesión de Esdras, Dios permite una misericordia con ese pueblo y lo ayuda a reedificarse. Ahí ellos tienen que hacer muchos cambios. Yo le invito a leer la historia de Esdras y Nehemías, que son los que regresan del exilio a reconstruir en Jerusalén el nuevo estilo de vida del pueblo que cree en un Dios vivo.